Pues bueno, la gran noticia del momento es que se aprobó la reforma pensional del gobierno Petro, que ahora sí le va a llegar los 230.000 pesos a todos los adultos que están en el programa del adulto mayor en Colombia. Es una gran noticia para esos abuelitos que no han podido pensionarse por la situación económica de ellos. Pero, oh sorpresa, la oposición, el Centro Democrático, anuncia que van a demandar por inconstitucionalidad esa reforma pensional, dizque porque no los dejaron debatir los artículos. Pero, estos días atrás eran felices en medios de comunicación diciendo que era un derecho de ellos salirse del debate y romper el quórum para que no se debatiera. Se estaban burlando de los colombianos. Y ahora que les hicieron esta tremenda estrategia de, mediante una proposición, aprobar la reforma como venía del Senado, están escandalizados. Mejor dicho, un golpe bajo porque no lo vieron venir. Hasta el momento es un triunfo para el país. Pero miremos esta peinada que el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, le da a Katy Jubinao, la congresista que se ha dedicado últimamente a hacerle oposición al gobierno y a gritar en el Congreso. Escuchen, porque Katy Jubinao salió gritando que ella sí había estudiado la reforma pensional y que no la dejaban debatir, que eso de aprobarla así era de vagos. Pero escuchen lo que dice Alejandro Ocampo. Yo quiero pedirle con el mayor cariño a la doctora Jubinao, mayor respeto con nosotros. Usted no estudió para la reforma. Usted está repitiendo el libreto que le hicieron los fondos y la banca. Usted vino a hacer un mandado a la banca. Y si nosotros no le votamos el mandado, entonces somos malas personas. Nosotros somos mandaderos de la banca, doctora Jubinao. Y quien ha cambiado es usted. Cuando estaba en campaña hasta las EPS las criticaba y se pasaba dando palo. Cuando llegó al gobierno volvió aquí a hacer remandados a las EPS y a defenderlas. No, a nosotros nos falta estudiar. Lo que pasa es que no somos cínicos ni descarados. Nosotros venimos de frente a defender el pueblo colombiano, a defender los pobres, los negros, los campesinos y queremos un sistema. Y usted, le exijo respeto a mi bancada y a todos nosotros como lo he hecho con usted. Muchas gracias, presidente. No, señores, definitivamente con esos argumentos que le dio la dejó totalmente descontrolada, porque es la realidad. La señora Katy Jubinao hizo campaña al lado del progresismo, al lado de Petro, contra de las EPS, y ahora que está en el Congreso está defendiendo las EPS y en contra de Petro. Mejor dicho, un JP Hernández femenino. Ay, qué chistosos son los congresistas hoy en día, pues. Y bueno, para aquellos que están dudosos de ese procedimiento que se hizo, escuchemos a David Racero, representante del Pacto Histórico, que deja muy claro qué fue lo que sucedió con la aprobación de la reforma pensional. Polo Polo estaba muy feliz de que la iba a tumbar porque solo le quedaba una semana, pero por el momento están jodidos los de la oposición. Escuchen. La oposición ha hablado el doble o el triple más que nosotros, y eso lo hemos dicho todo el tiempo. Creo que más garantías a ellos siempre las han tenido, hasta las mismas garantías para que puedan hablar y salirse y todas las jugaditas y saboteos que nos tienen acostumbrados. Con plena legalidad, le anuncio al país y a este Congreso que ha sido aprobada la reforma pensional. ¿Legalidad en qué sentido? Con la debida publicación. Había sido publicado desde el 29 de abril del 2024 en la Gaceta 497, el texto justamente que se puso a consideración, que fue el texto aprobado en Senado. ¿Hubo deliberación? Es decir, ¿hubo publicidad? Sí. Hubo deliberación total, tanto para haber votado la ponencia de archivo, tanto para haber votado la ponencia positiva, tanto para haber votado artículos que no tenían proposición, que se habían concertado, tanto para haber dado la debida discusión tal vez del artículo que tenía mayor discusión, que era el tema de la vigencia. Que usted, presidente, aunque se había negado una proposición que pedía votarse de primero, se tomó en cuenta y se votó en las primeras votaciones después del conjunto de artículos, es decir, todas las garantías, toda la deliberación posible. Y lo que quiero celebrar, presidente, es el gran acuerdo nacional sobre el sistema pensional. Un acuerdo nacional sobre la necesidad de plantear un sistema en modo de pilares que complementa lo privado y lo público.
un acuerdo nacional sobre el fondo de ahorro que va a ser blindado por el Banco de la República, nada más y nada menos, que no venía al inicio de la ponencia desde el Senado y se transformó por las propuestas que hicieron en La propuesta del Banco de la República fue fue tomada aquí en este Congreso en el debate por parte de los congresistas. Lo del umbral, 2.3 salarios, no era la propuesta del gobierno. Aspirábamos a 3, aspirábamos a 4, pero por principio democrático, en el marco de hacer, por supuesto, los acuerdos dentro de la discusión del Congreso, quedó en 2.3. Es una reforma concertada. Y por supuesto la vigencia, que dimos la discusión acá con proposiciones sustitutivas y proposiciones también de modificación. Yo sí quiero reconocer el valor de la Cámara de Representantes. Y es muy injusto que vengan aquí ahora a decir que somos notarios del Senado, de los hijos menores. Las mejores discusiones se han planteado acá en la Cámara, los mejores debates acá en la Cámara. Pero eso sí, presidente, ante el país lo digo, no nos íbamos a prestar para que el presidente del Senado pudiese haber hundido esta reforma al no agendarla en la conciliación. No, señores, el país primero, los adultos mayores de primero. Contundente y clarito, queridos colombianos. Pretendían hacerle una tremenda jugada al gobierno Petro, al Congreso, que es afín al gobierno, para que se hundiera la reforma pensional en esta legislatura. Sí, esa era la estrategia, que les quedaba una semana, se salían de las plenarias, no debatían, rompían el quórum y ridículamente se sentían orgullosos de eso, ¿sí? Polo Polo era uno, o sea, es que ese tipo es un asco, ¿sí? Un asco como político, claro, que se sentía orgulloso de la estrategia que estaban montando. Paloma Valencia, cuando estaba en el Senado, por eso tanto retraso en esos debates. Mire, Polo Polo decía, o sea, es que esto sinceramente es una cachetada, sí, esa es la realidad. Este es el propio karma, o sea, para los que a veces no entienden el karma, ahí está, sí. Pretendían hacerle jugada al Congreso y terminaron jodiéndose los de oposición, jodiéndose en el sentido de que pues no les salió la estrategia tan asquerosa que tenían, ¿sí? Estaban trabajando para los fondos de pensiones, para los banqueros, para los que tienen el negocio de las pensiones, no para la gente que los eligió. Polo Polo decía, logramos tumbar el quórum de Cámara de Representantes. No se discute hoy la perversa reforma pensional, una pequeña victoria que nos motiva a seguir luchando por Colombia. Si seguimos derrumbando el quórum, de aquí hasta la próxima semana la reforma se cae por tiempos. En pie de lucha, decía descaradamente. Paloma Valencia, o sea, antes en el Senado, que estaban pues también rompiendo el quórum, decía lo siguiente, escuchen este pequeño video. O sea, es que ya grababan videos y se sentían felices de salirse, de no debatir, ganando. Vamos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. 0 y van 2. Ya van 2 sesiones que no se logra el quórum. Y eso que suspendieron, faltando 5 segundos, una votación donde no iba a haber quórum. Hay que estar muy pendiente de los que están haciéndole el quórum al gobierno. Ya revisó si su senador es de los que está ahí, ya revisó si su partido es de los... ¿Cómo la ven? Ganando de 50 millones de pesos, felices de salirse para no debatir. Hombre, si van a tumbar una reforma, si van a tumbar una ley, pues túmbenla con argumentos. Debatan, si tienen mayoría, pues debatan y listo. Pero es muy vergonzoso, o sea, ganarse tantos millones de pesos y se les nota que no leen la reforma solo porque la propone el gobierno Petro. O sea, así estamos, a ese nivel de odio estamos en Colombia. Hombre, mejor dicho, dejemos de tanta huevonada. Esto es un triunfo para Colombia, más allá de que sea un triunfo para Petro, ¿sí? Es un triunfo para esos adultos mayores que no han podido pensionarse, que viven en extrema pobreza. Esto es un gran triunfo. Actualmente les daban 80.000 pesos. Con esta reforma pensional les va a llegar a todos 230.000. Ya el gobierno había empezado a girarles a los adultos mayores de 80 años. Ahora va a ser a todos los adultos que están en el programa de adulto mayor y aquellos que pues no han podido pensionarse por sus condiciones económicas. Entonces se crean unos pilares para que haya pues un trabajo fuerte entre fondo público de Colpensiones y los fondos privados. No es que se acaban los fondos privados de pensiones, no, ellos siguen con las grandes pensiones. Entonces creo yo que fue muy bien concertada en el Senado y pues ahora la Cámara de Representantes, los que son afines al gobierno, pues saca un as bajo la manga y es una proposición donde se acoge la
reforma pensional que venía del Senado tal cual y se aprueba. O sea, es una vaina histórica para el país. Pues para muchos dicen que es una jugadita, pero esto es una norma, si usted la revisa, es una norma que es una jugadita a favor de los colombianos que más lo necesitan y del sistema pensional en Colombia, porque actualmente la gente no se está pensionando y los que se estaban enriqueciendo eran los fondos privados de pensiones, que dicen que de aquí a 30, 40 años los jóvenes, o sea, los actuales jóvenes no se van a pensionar. De aquí a 30, 40 años revisaremos si en realidad eso es verdad, ¿sí? Porque es que de aquí a 30, 40 años yo creo que la mayoría de jóvenes ni va a llegar. Esa es una realidad, señores. Así que no nos vengan con cuentos chimbos. Un gran triunfo. Falta pues la firma del presidente y obviamente pasará a control constitucional. Esperemos que ahí no se vaya a caer, ¿no? Que no haya pasado algo raro. Porque según lo que dicen los congresistas es que se cumplieron todos los trámites de ley. Bueno, un punto positivo para el país, una reforma que necesita Colombia. Vamos a ver cómo nos va con las grandes reformas que se están tramitando en el Congreso. Bye, bye.